Muy buenas noches, mis hermanos. El Señor esté con todos ustedes. Bienvenidos una vez más en Huella Católica a un excelente e interesante debate con un tema interesante. El tema es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Tendrá fundamento bíblico? ¿No tendrá? Bueno, los oponentes, cada oponente va a estar debatiendo. Tenemos a dos oponentes que quizá uno de ellos lo conozcan, pero al otro no. Así que yo voy a darle paso para que se presenten. Vamos a comenzar con el que todos conocen, con el hermano Max Roper. Hermano Max Roper, preséntese. Muy buenas tardes, les habla Max Roper Calvo, apologista católico. Vivo aquí en la ciudad de Nueva York y pues el día de hoy estoy acá con mi amigo Isaac Fuentes y vamos a debatir este tema muy controversial que es el rapto de la iglesia, o también se le conoce como el arrebatamiento. Así que bueno, vamos a ver qué pasa y quédense aquí sintonizando Huella Católica. Adelante. Muchas gracias, hermano. Vamos a darle paso a nuestro invitado. Preséntese, hermanito. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Bienvenidos a su programa en defensa del Evangelio, los que nos sintonizan por la radio virtual. Radio Jesús es Señor, y es una bendición para mí estar en este canal Huella Católica. Un saludo para todos mis amigos y hermanos, tanto cristianos como evangélicos como católicos también. Gracias. Muy bien, muchas bendiciones a todos. ¿Cómo se llama el canal, me dijo? En Radio Jesús es Señor, es radio virtual. Radio virtual. Jesús es el Señor. Déjame anotarlo por aquí. Esa Fuentes tiene voz como de locutor de radio. Mi voz no se ha desarrollado, así que imagínense. Bien, vamos a... No, lo digo en serio. Él tiene como voz de locutor de radio. Lo digo en serio. Vamos a comenzar con este interesante debate. Los tiempos van a ser 3 tiempos. Van a ser 15 minutos de exposición cada uno, 10 minutos de refutación cada uno, y va a haber un pequeño careo, obviamente en orden, comenzando con Max, y 10 minutos después con el hermano Isaac. Así que van a hacer un interesante debate entre dos cristianos de diferentes denominaciones, así que pongan papel y lápiz, todo. Así que vamos a comenzar con los 15 minutos de exposición del hermano Isaac. Amén. Bien, le pido de favor al hermano Max que apague su micrófono. Yo voy a apagar mi cámara para que no se entretengan conmigo, y voy a estar afuera, pero voy a estar escuchando y atento a todo lo que venga. De vez en cuando ustedes van a estar viendo el cronómetro para estén pendientes a ese tiempo, ¿ok? Así que vamos a comenzar. Voy a colocar el cronómetro para que lo vean. Permíteme. Ajá. Aquí está. Bien. ¿Preparado, Isaac? Sus 15 minutos. Amén. Ya. Padre, gracias por la oportunidad, Señor, que me das de estar aquí en esta tarde. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo esté en este lugar, Señor, y que nos dé, Padre, el entendimiento para entender tu palabra, y todo sea para tu honor y tu gloria. Y yo delante de tu presencia reconozco que no soy nada, Señor, delante de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo esté aquí, Señor, allá como en el monte con el profeta Elías, Señor, que tu presencia, Padre, se pueda manifestar, Padre, para tu honor y gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le hice otra vez 15 minutos porque yo sé que usted hizo una oración, ¿ok? Así que no tiene que ver parte del debate. Comienza otra vez con 15 minutos. Gracias. Dios les bendiga, les saludo en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Comienzo esta intervención en el nombre del Señor Jesucristo. Me gustaría que pusieran el cronómetro, por favor, porque no lo puedo ver. Y sigo adelante. Bueno, quiero citar hoy 6 principales argumentos, no sé si me va a alcanzar el tiempo para citarlos todos, que dan, en este caso, aquellas personas que tienen una posición teológica contraria al arrebatamiento de la iglesia. Los principales argumentos que ellos dan para afirmar que el arrebatamiento de la iglesia es una falsa doctrina o no es una doctrina bíblica o verdadera.
Número uno, ellos afirman que el arrebatamiento de la iglesia es una doctrina de hombres inventada en el siglo XVIII o XIX. Repito, ellos afirman que el arrebatamiento de la iglesia es una doctrina de hombres inventada entre el siglo XVIII y el siglo XIX. La respuesta es falso. Primeramente, antes que la literatura patrística, la didaché o cualquier testimonio histórico o cualquier documento histórico no canónico, repito, no canónico, está por encima de la palabra de Dios. Podemos encontrar que el Señor Jesucristo hace alusión a la doctrina santa del arrebatamiento de manera explícita en el Santo Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1 al 3. Y también de manera implícita, por ejemplo, en Lucas 21:36, Apocalipsis 3:10, Apocalipsis 22:12, etc. También vemos al apóstol Pablo que menciona una manifestación gloriosa en los cielos en 1 Tesalonicenses 4:16, que nosotros creemos que es el arrebatamiento de la iglesia, y también menciona de manera explícita en Colosenses 3:1 al 4, en la versión católica latinoamericana, que vamos a citarlo más adelante. Lo cita en 3, 4, 10 o 12 escrituras más, nos da datos implícitos que no es literalmente el arrebatamiento, pero es la doctrina del arrebatamiento. Esto demuestra que esta doctrina es bíblica, número uno. Número dos, demuestra que su origen está en la era de Cristo y en la era de los apóstoles, porque el apóstol Pablo, por ejemplo, dijo, seremos arrebatados. El apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 5, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, ustedes se verán con Él en la gloria eterna. Repito, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, ustedes se verán con Él en la gloria eterna. Así que no es una doctrina de hombres, es una doctrina bíblica, y el santo libro, la santa palabra de Dios, es un libro histórico por autonomacia. Número dos, hay testimonio en la literatura patrística, hay testimonio en la literatura patrística de hombres que dieron testimonio de la doctrina del arrebatamiento de la iglesia pretribulacional. Cabe resaltar, número uno, Ireneo de Lyon, siglo I, siglo II, en su carta contra los herejes en el tomo 5, capítulo 29, versículo 1, dice lo siguiente: y por eso cuando al final de los tiempos la iglesia sea levantada, arrebatada, habrá una tribulación como no lo ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. Número 2, Cipriano de Cartago, siglo II, siglo III, dice en su tratado 7, versículo 25, no se alegran por una salida anticipada, ustedes serán recogidos, librados a partir de los naufragios y desastres inminentes. Saludemos al día asignado a cada uno a su propio hogar, que nos arrebata de aquí y nos libera de las trampas del mundo y nos restaura al paraíso y el reino. Efrén de Siria, siglo III, dice, porque todos los santos y escogidos de Dios están reunidos antes de la tribulación que ha de venir, y son llevados al cielo, ¿sí? Antes de la confusión que llenará al mundo. Vitorino, en su tratado sobre el Apocalipsis, dice, esto sucederá, es decir, lo que menciona Apocalipsis 11, esto sucederá cuando la iglesia quitada de en medio. Didaché, es un documento histórico del siglo I que, si bien no es canónico, es un documento que se puede tomar como un testigo histórico. La Didaché dice esto en su último tomo. Entonces aparecerán las señales auténticas. En primer lugar, el signo de la apertura del cielo, luego el del sonido de la trompeta, en tercer lugar, la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos tendrá lugar en el arrebatamiento de la iglesia, según 1 Tesalonicenses 4:16, el Señor mismo tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Conclusión, la palabra de Dios en primer lugar y la historia en segundo lugar han probado que el arrebatamiento de la iglesia no es una doctrina de hombres que fue enseñada hasta el siglo XVIII, sino que tiene fundamento bíblico e histórico desde los primeros siglos de la historia. Así que ese argumento queda refutado. Número 2, el arrebatamiento de la iglesia es una tercera venida del Señor Jesucristo. Repito, el arrebatamiento de la iglesia es una tercera venida del Señor Jesucristo. Este argumento es por supuesto falso. ¿Por qué? En primer lugar, el arrebatamiento de la iglesia no es una venida. Hay que entender que según el diccionario, venida
manifestación y aparición no es lo mismo. Una manifestación es una aparición visible en los cielos, ¿sí? Y una venida es trasladarse literalmente de un lugar a otro o regresar al lugar de donde se partió de manera literal. En el contexto bíblico, en Hechos capítulo 1, versículo 18, la palabra de Dios nos enseña lo siguiente: este Jesús que fue tomado de vosotros al cielo, regresará de la misma manera que se fue. Así que el arrebatamiento de la iglesia no es una venida de Cristo, porque Cristo no está regresando a la tierra, Cristo no está pisando la tierra, Cristo solo está descendiendo del cielo. Y según el diccionario, descender significa bajar de un lugar alto a un lugar bajo. Ahora, parusia, el término griego parusia no solamente significa venida, también significa aparición, manifestación, presencia y apariencia. Los términos griegos son polifacéticos y son polisémicos. A su contexto. Entonces, el versículo 16 y el versículo 17 de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 no nos habla, ¿sí? No nos habla de un regreso de Cristo literal a la tierra. No vemos a Cristo regresando con su ejército celestial, con sus ángeles, para destruir a sus enemigos, para apresar a la bestia, al falso profeta, mandarlos al lago de fuego y establecer su reino sobre la tierra. Eso pasa en Apocalipsis 19. Pero en Tesalonicenses 4:16, capítulo 1, eso no acontece. Por eso, la Biblia hispanoamericana traduce 1 de Tesalonicenses 4:15 de la siguiente manera: nosotros los que estemos vivos hasta la manifestación, hasta la aparición del Señor Jesucristo. Entonces, la traducción correcta de 1 de Tesalonicenses 4:16 es aparición, manifestación y no venida, porque Cristo no está viniendo a la tierra, solo se está manifestando y apareciendo gloriosamente en los cielos. De manera que el arrebatamiento de la iglesia por naturaleza es una manifestación en los cielos, una aparición en los cielos, y no es, repito, no es una venida de Cristo, lo cual refuta el argumento de que es una tercera venida. No es una tercera venida de Cristo, es un traslado previo donde Cristo se llevará a la iglesia en una aparición, manifestación gloriosa en los cielos. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 5 lo demuestra en la versión católica latinoamericana. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, ustedes se verán con Él en la gloria eterna. Cuando se manifieste el Señor Jesucristo, la iglesia será arrebatada. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, el apóstol Pablo dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los muertos y a los vivos en su manifestación. Número 1, y en su reino. Dos eventos diferentes: manifestación, arrebatamiento de la iglesia; reino, segunda venida del Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 9, versículo 28, la palabra de Dios dice que el Señor aparecerá, no dice vendrá, no dice regresará a la tierra, dice aparecerá por segunda vez para salvar a los que lo esperan. La primera vez que se apareció fue cuando resucitó de entre los muertos y se le apareció a sus discípulos. Primera de Corintios capítulo 15, apareció Cefas a los 12, etcétera. Y el último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí, pero aparecerá por segunda vez en los cielos para salvar a los que en él esperan. Entonces, el argumento de que el arrebatamiento de la iglesia es una tercera venida queda refutado. Número 3. Los protestantes creen en un rapto secreto, literal, o una venida invisible del Señor Jesucristo. Mentira. Yo no creo en un rapto secreto. Yo no creo en una venida invisible de Cristo. Lo que es secreto es el día en que Él se manifestará en los cielos. Nadie lo sabe. Es secreto el día en que eso va a pasar, pero su manifestación gloriosa no será secreta. Aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Primera de Timoteo capítulo 6. Guarda el mandamiento sin mácula hasta la aparición. Esa palabra aparición significa hacerse visible. Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual a su tiempo o en su momento mostrará el soberano y solo potentado, Rey de reyes y Señor de señores, el único que habita en inmortalidad, en luz inaccesible, al cual ninguno de los hombres puede ver. Esto significa que el Padre, que Dios Padre va a mostrar una aparición, una manifestación en los cielos, que será el arrebatamiento de la iglesia. Y sabemos que es el Padre, porque Juan capítulo 1 dice que al Padre nadie lo ha visto, sino que el Hijo le ha dado a conocer. Así que, conclusión, el arrebatamiento de la iglesia no es
no es una tercera venida y no es un rapto secreto, porque no será secreto, será una aparición gloriosa, visible en los cielos. Cristo aparece en los cielos, toca la trompeta, resucita a los muertos, transforma a resucitados y a vivos, y a todos se los lleva a la gloria eterna, a la casa del Padre. Número 4, el arrebatamiento de la iglesia y la segunda. Repito, el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida son el mismo acontecimiento. Ese es el argumento que dan los que están en contra de la teología del arrebatamiento. La respuesta es falso. Y es falso simplemente por lo siguiente. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 19, y vamos a ver el cumplimiento de la segunda venida del Señor Jesucristo. Cuando en Apocalipsis 19, en Apocalipsis 19 o el 21, se cumple la segunda venida del Señor Jesucristo. Vamos a ver si en el cumplimiento de Apocalipsis 19, 11 al 21, el arrebatamiento de la iglesia. 19, 11. Entonces vi el cielo abierto, aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales le guían, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para ir con ella a las naciones, y la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos para la cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, y carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra, gloria a Dios, y al falso profeta que había hecho delante de ella señales, con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y fueron echados al lago de fuego. Como vemos en Apocalipsis 19, que es el cumplimiento de la segunda venida de Cristo, no ocurre el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia no es arrebatada, no hay una transformación de vivos, no hay una resurrección de los muertos. Simplemente el evento glorioso y magnífico de 1 Tesalonicenses 4:16 no ocurre en Apocalipsis 19. Esto demuestra que la segunda venida del Señor Jesucristo y el arrebatamiento de la iglesia no son el mismo acontecimiento. Por tanto, ese argumento queda refutado. Número 5, 1 Tesalonicenses 4:16, trata de la segunda venida, o habla de la segunda venida, porque en el versículo 15 menciona el término parucía. Refutado porque parucía también significa aparición y manifestación. Y lo que pasa en el 16 y 17 no es una segunda venida de Cristo a la tierra, no es un regreso de Cristo, es una manifestación en los cielos, como lo traduce la Biblia hispanoamericana, hasta la manifestación del Señor. Por tanto, ese argumento también queda refutado. Y por último, el Señor Jesucristo no habló sobre el arrebatamiento o la doctrina del arrebatamiento, dicen algunos. Sí habló. San Juan capítulo 14, versículo 1 al 3 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo ya os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré. En el diccionario también significa llevar consigo, arrebatar. Os tomaré, os llevaré, os arrebataré conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Así que el arrebatamiento de la iglesia es bíblico, no es del siglo XVIII, nace desde los primeros siglos, y espero que haya sido de bendición para todos ustedes esta intervención, y gracias, Dios les bendiga. Mónico Vázquez. Mónico Vázquez, ¿estás ahí? Seguro está teniendo problemas de señal, la moderadora. Mónico Vázquez, ¿estás ahí? Mónico. Bueno, vamos a esperar un segundito. Creo que está teniendo problemas con la señal. Perdón. No sé, ahí está. Mónico. Sí, estoy aquí. Es que Mónico, ¿qué pasó? Estaba hablando en el aire creyendo que estaba todavía en la cámara.
No puedes hablar en el aire porque no eres fantasma para flotar en el aire. No hay problema. Bien, le faltaban 30 segundos al hermano Isaac para que concluyera, así que yo detuve el tiempo. Voy a pedirle un favor al amigo Isaac. Isaac, yo voy a poner de vez en cuando la cámara cuando te toque tu tiempo, porque se están quejando los que están mirando el debate que no lo ven a ustedes y a ellos les gustan ver las reacciones de ustedes. Así que voy a estar colocando cada unos 5 minutos el cronómetro para que tú estés fijándote en el tiempo. ¿Está bien? Mónico, sí, quiero pedirte que trata... Es que el problema es que yo no tengo forma de ver mi tiempo, entonces me parece mejor así. Yo le voy a estar colocando el tiempo de vez en cuando, o sea, no lo voy a dejar todo el tiempo porque es que los hermanos no le ven los rostros. No sé si me entiende. Ok, está bien. O sea, lo que pasa es que el cronómetro le tapa la cara a usted, entonces los que se agregan a la transmisión lo ven a usted, pero no le pueden ver bien la cara porque el cronómetro le tapa la cara, es por eso. Pequeño. Bien, ok, vamos a dar comienzo a los 15 minutos del hermano Max. Max, ¿está preparado? Por favor, al hermano sí. Isaac puede apagar su micrófono. O yo se lo apago acá, no se preocupe. Sí, estoy listo. Ya se lo apagué. Déjalo así, Isaac, no es el problema. Bien, vamos a comenzar entonces con sus 15 minutos, hermano Max. Comienzan ya. Bueno, el arrebatamiento de la iglesia es completa y absoluta y rotunda y categóricamente bíblico. En eso, mi amigo Isaac y yo estamos completa y absolutamente de acuerdo, 100%, 1000%. También estamos completamente de acuerdo de que el rapto invisible de la iglesia no existe, es antibíblico. En eso, mi amigo Isaac y yo estamos completa y absolutamente de acuerdo. Entonces, quizás ustedes dirán, pues si están de acuerdo, entonces, ¿cuál es el debate acá? El debate acá no es si estamos de acuerdo o no que existe el arrebatamiento. El desacuerdo entre mi amigo y yo es cuándo va a suceder ese arrebatamiento. Entonces, vamos a leer Mateo capítulo 24, versículo del 29 al 31. Dice nuestro Señor Jesucristo, hablando de todo esto del arrebatamiento, dice, tan pronto como pasen aquellos días de sufrimiento, el sol se oscurecerá, la luna dejará de dar su luz, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas celestiales temblarán. Entonces se verá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y llenos de terror todos los pueblos del mundo llorarán, y verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y mandará a sus ángeles que con una trompeta reúnan, a sus escogidos de los 4 puntos cardinales desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahí nos podemos ver, nos podemos dar cuenta que quiero explicarles en primer lugar que decir desde el punto de vista teológico exclusivamente, es un error decir Cristo viene. Porque en primer lugar, Dios es omnipresente, está presente simultáneamente en todas partes. De modo que Cristo no va a venir al final de los tiempos. ¿Saben por qué Cristo no va a venir? Porque Cristo está acá. Es más, siempre estuvo acá. Entonces, ¿por qué las escrituras y muchos documentos teológicos dicen viene? La palabra viene es una palabra simbólica. Podemos escucharlo, usarla simbólicamente. Pero literalmente Dios no se traslada de un sitio a otro. Dios no va, Dios no viene. Dios no está en un sitio donde tenga que trasladarse de un sitio a otro. Cristo está presente con nosotros en este momento. No va a venir. Literalmente está presente acá. Tiene que estarlo, porque de lo contrario no sería Dios. Entonces, ¿por qué se habla de la segunda venida de Cristo? Cuando se habla de la segunda venida de Cristo, se está hablando de la segunda manifestación de Cristo. Igual, ¿Cristo vino al mundo hace 2000 años? No, Cristo no vino al mundo. Cristo ya estaba en el mundo. Entonces, ¿qué se significa? ¿Qué quiere decir la gente cuando se dice Cristo vino al mundo? Bajó del cielo. Hay que tener mucho cuidado con eso de bajó del cielo, subió. Dios no sube ni baja, no va ni viene. Dios está en todas partes. Dios se manifestó hace 2000 años, tomó forma humana, se encarnó. En ese sentido decimos que vino, no en el sentido literal que no estaba acá en la tierra y tuvo que trasladarse desde el cielo hasta la tierra, así como uno se traslada, coge un avión y se traslada a otro país, no. Entonces, desde el punto de vista teológico no podemos hablar de una segunda venida de Jesucristo ni tercera, sino de una manifestación. Jesucristo se manifestó una sola vez, de forma visible cuando nació hace 2000 años. Ahora se va a manifestar, va a venir, o sea, entre comillas, va a venir, o sea, se va a manifestar por segunda y última vez
cuando Él venga a juzgar el mundo, porque mismo la misma escritura lo dice, todo hombre, el Hijo del Hombre viene, todos lo verán en la nube del cielo con gran poder y gloria, todo ojo le verá. O sea que esto contradice la falsa doctrina del rapto secreto que dice que Cristo va a venir o se va a manifestar de forma secreta, invisible, y se va a llevar a las personas buenas antes de que empiece la gran tribulación. Esto es completamente falso y mi oponente y yo estamos completamente de acuerdo en esto, que no existe tal cosa de manifestación invisible de Cristo. La Biblia es clara cuando dice que Cristo va a venir, entre comillas, venir, entre comillas, o sea, manifestarse, es la palabra teológica correcta, manifestarse, o sea, se va a hacer visible, lo vamos a ver con estos ojos, lo vamos a ver, se va a manifestar, porque ya está acá, Él está aquí con nosotros. Él le dijo a los apóstoles, yo estaré con todos ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se dan cuenta? Yo estaré con ustedes, o sea que Él está. Lo que pasa es que no lo podemos ver, porque Él se materializó, se hizo hombre, se hizo carne. Cuando se fue, no se fue literalmente de que Él hizo esto, se fue y se fue para otro sitio. No, Él nunca se fue, siempre estuvo acá. Él lo dijo, con ustedes estaré todos los días hasta el fin del mundo, sino que los apóstoles lo dejaron de ver. Pero aquí prueba Mateo capítulo 24, versículo 29 a 31, que Él vendrá, se manifestará por segunda vez. Mateo capítulo 24, versículo 37 al 40 dice: la venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban de casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se lo llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Otra vez se usa la palabra venida, pero la palabra venida debemos de interpretarla teológicamente como manifestación, la segunda manifestación, la segunda venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. ¿Se dan cuenta? Dice la segunda venida, o sea, la segunda manifestación. O sea, Cristo no se va a manifestar tres veces. Se manifestó una vez hace 2000 años, cuando nació, se hizo hombre, se encarnó, se materializó, tomó un cuerpo humano y va a venir por segunda vez. O sea, se va a manifestar por segunda vez, no por una tercera, por una segunda vez. Cuando dice que uno será llevado y otro será dejado, los que defienden esta doctrina del rato pre-tribulacional o el arrebatamiento pre-tribulacional, dicen que antes de la llegada del anticristo hay personas buenas que van a ser llevadas al cielo y otras van a ser dejadas en la tierra, y eso es lo que significa este texto donde dice uno será llevado y otro será dejado, pero es completamente falso, eso no es lo que quiere decir. El hombre que será llevado simboliza a todas las personas buenas que serán llevadas a la vida eterna después del juicio. Y el hombre que será dejado simboliza a aquel que se condenará en el infierno, aquel que no participará de la vida eterna. No está hablando literalmente de un hombre que será llevado y de un hombre que será dejado, sino que es un símbolo de todos aquellos que se salvarán y todos aquellos que se condenarán. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo del 15 al 17. Este es el caballito de batalla de los hermanos evangélicos para tratar ellos de probar de que el rapto o el arrebatamiento pretribulacional existe, pero es una mala interpretación, es una eisegesis del texto. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo del 15 al 17, dice lo siguiente: conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos, fíjense bien, San Pablo sabía que él no iba a estar vivo hasta el fin de los tiempos, él sabía que él se iba a morir antes, pero cuando él dice los que estemos vivos, se da cuenta que él se está incluyendo él mismo, pero cuando dice nosotros, incluyéndose a él está hablando por todas las personas que estén vivas para cuando Cristo venga. Por eso él habla de esa forma. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que todos nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, o sea, hasta la manifestación del Señor, hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que ya han muerto. El Señor mismo descenderá del cielo. Otra palabra que en términos teológicos, o sea, no podemos interpretar literalmente. Cristo descenderá, o sea, no descenderá en el sentido de que Él no está aquí en la tierra y Él va a descender, sino que se va a manifestar. Dios no sube, Dios no baja, Dios no va, Dios no viene, Dios es omnipresente, está simultáneamente en todas partes. De modo que cuando la Escritura usa esas palabras de Dios viene, Dios va, Dios sube, Dios baja, Dios desciende, lo podemos catalogar como antropomorfismos, porque Dios está en todas partes. Si Dios tuviera la necesidad de descender a la tierra, como si no estuviera en la tierra, no sería Dios. Significaría que Dios es omnipresente, no está en la tierra y tiene que descender del cielo a la tierra para que esté en la tierra. No, Él está en el cielo, en la tierra y en todo lugar real y posible. En mejores términos podemos explicarlo de esta forma. Cristo bajó a la tierra sin abandonar el cielo y subió al cielo sin abandonar la tierra. O sea,
que Cristo está en todas partes presente simultáneamente porque Él es Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Sigo con Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 al 17. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos, escuche muy bien, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado seremos arrebatados. Los que hayamos quedado seremos arrebatados. Supuestamente antes de la tribulación, Cristo se va a llevar a todas las personas buenas y van a quedar solamente personas malas en la tierra. Pero aquí no dice eso. Aquí dice que los que estemos vivos cuando Cristo venga seremos arrebatados. O sea, suceden las cosas en este orden. Cristo desciende del cielo, ¿verdad? Desciende del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán. O sea, nos está diciendo que cuando Cristo venga, los muertos van a resucitar. Algo que no sucedería si creyéramos en la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Con la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, la doctrina del arrebatamiento pretribulacional no habla de ninguna resurrección de muertos. Solamente dice que las personas buenas van a ser llevadas al cielo y se van a quedar solamente personas malas en la tierra. No habla de ninguna resurrección. Pero Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo del 15 al 17 dice que cuando Cristo venga, aquí no dice que Cristo se va a llevar solamente a las personas buenas, aquí dice que los muertos van a resucitar primero, lo que significa que esta es una visión del fin del mundo. Aquí estamos hablando cuando ya haya pasado la tribulación, cuando ya haya sido derrotado el anticristo. Aquí nos estamos ubicando, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo del 15 al 17, en el fin del mundo. Dice, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que estemos vivos, porque cuando Cristo venga van a haber personas vivas. Los muertos Él los va a resucitar y van a haber personas vivas. Los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por eso al principio de este debate, yo dije, ¿se acuerdan lo que yo dije? Isaac Fuentes y yo estamos completamente de acuerdo con la doctrina del arrebatamiento. Jamás la Iglesia Católica lo ha negado. Es más, aquí lo dice, seremos arrebatados. El problema es que Isaac Fuentes piensa que este acontecimiento sucederá antes del día del juicio, o mejor dicho, antes inclusive de la llegada del anticristo, antes de la gran tribulación. Pero eso no es verdad. Ese arrebatamiento de la iglesia sí va a suceder, es completamente bíblico. Pero va a suceder no antes de la tribulación, va a suceder en el último día, después del juicio final. No lo digo yo, lo dicen las escrituras. ¿Por qué? Porque aquí está claro, y se lo voy a volver a leer otra vez. Conforme a lo dicho por el Señor, conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, o sea, hasta la manifestación del Señor, teológicamente hablando, de ninguna manera nos adelantaremos a los que ya han muerto. El Señor mismo, escuchen, paren oído. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos, escuchen, aquí está la parte importante, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí está hablando de la resurrección general, resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, o sea, los que hayan quedado vivos cuando Cristo venga en su último día, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con Él, o sea, llevados al cielo, a la gloria eterna. ¿Con quiénes? Con los muertos que Cristo resucitó, junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Entonces, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 15 al 17, nos muestra claramente que hay un arrebatamiento, pero que este tendrá lugar después del juicio final, después de la resurrección de los muertos. Ahora bien, la doctrina pretribulacionista, en lo que cree el amigo Isaac Fuentes, creen que el arrebatamiento ocurrirá tras la manifestación del anticristo y antes de la gran tribulación. Después de este periodo ocurrirá la segunda venida de Cristo, esto es lo que enseñan los pretribulacionistas, para reinar en la tierra físicamente por 1000 años literales. Después del milenio acontecería el juicio final y la construcción del nuevo cielo y la nueva tierra. Esta doctrina es relativamente reciente, de hace poco más de un siglo. Desde 1832 tomó parte de la tesis dispensacionalista de John Nelson Darby. Acuérdense ese nombre. John Nelson Darby fue el creador, el que inventó la doctrina del arrebatamiento pretribulacional. Dice, desde 1832 formó parte de la tesis dispensacionalista de John Nelson Darby, quien se refería al arrebatamiento como el misterio del rapto. Fue incorporada en la Biblia de referencias Scofield en 1909.
tras la publicación del libro The Whole Landscape de Agonía del Gran Planeta del año 1970 y la difusión de varias películas. Hoy se ha convertido en una hoy se ha convertido en una doctrina muy popular en el seno de muchas iglesias. Por ejemplo, la Iglesia Metodista Pentecostal, la Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular, las Asambleas de Dios y la mayoría de las iglesias pentecostales. Entonces, mi amigo Isa Fuentes y yo estamos de acuerdo que no va a haber una tercera venida de Cristo. Él lo dijo, no hay una tercera venida, estamos de acuerdo. También dijo que no hay un rapto invisible de la iglesia, que Cristo vendría invisible. Estamos completamente de acuerdo. Y también estoy completamente de acuerdo con mi amigo Isa Fuentes en la doctrina del rapto, completamente bíblico. De hecho, lo acabamos de leer en Tesalonicenses. Pero, como dije hace un rato, él piensa que sucederá antes de la tribulación, y yo acabo de demostrar con la misma cita bíblica que ese arrebatamiento sí sucederá, sí tendrá lugar, pero después de la resurrección de los muertos, porque la Biblia es clara en decir que resucitarán los muertos. Y en esa secuencia sucederá, viene Cristo, o mejor dicho, se manifiesta físicamente o visiblemente, para ser más exactos. Se manifiesta Cristo primero. Segundo, resucitan los muertos. El segundo acontecimiento, resurrección de muertos. Y tercero, seremos arrebatados junto con ellos. No sucederá ninguna resurrección de muertos en ningún rapto pretribulacional. La resurrección de los muertos sucederá después del juicio final. Y con esto concluyo mis 15 minutos. Adelante, moderador. Bien. Ha concluido los 15 minutos del hermano Max Roper. Bueno, estamos transmitiendo directamente desde el canal Huella Católica y a través también del canal Jesús es el Señor del hermano Isaac Fuentes. Bien, este que le habla es el moderador Mónico Vázquez de Junco, Puerto Rico. No me había presentado al principio, así que me presento ahora. Bueno, vamos a dar paso al segundo tiempo, que se refiere a 10 minutos de refutación de ambos. Vamos a dar los 10 minutos de refutación, paso a los 10 minutos de refutación a el hermanito Isaac Fuentes. Isaac, ¿estás preparado? Adelante. Muy bien. Vamos a dar, voy a poner aquí, déjame reiniciar aquí el cronómetro. Ajá. Bien. Bueno, sus 10 minutos comienzan ya. Gloria a Dios. Primero quiero empezar, ahora sí que desde donde terminó mi hermano Max Roper. Bien, él dijo lo siguiente: demostré con la misma cita, obviamente haciendo alusión a 1 de Tesalonicenses capítulo 4, demostré que el arrebatamiento tendrá lugar, ojo, tendrá lugar después de la resurrección de los muertos. Completamente falso. 1 de Tesalonicenses capítulo 4, vamos a volverlo a leer, y como diría un amigo, hay que poner la lupa, ¿no? Con todo respeto, ¿no? Lo digo, por supuesto. Capítulo 4 dice, 16: porque el Señor mismo, con voz de mando, como es de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, ojo con esta palabra, juntamente con ellos en las nubes. El arrebatamiento es simultáneo. Lo que es primero es la resurrección. Primero resucitan los muertos en Cristo. 1. 2. Después, tanto muertos como vivos son transformados, y el arrebatamiento ocurre al mismo tiempo. Seremos arrebatados juntamente con ellos, lo cual refuta el argumento de mi hermano Max. Ok, 1 Corintios 15, 50 al 51 dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán. Y luego nosotros seremos transformados. Ok, la transformación es tanto de muertos como de vivos. Y el arrebatamiento se da, gracias, al mismo tiempo. Seremos arrebatados juntamente con ellos. Así que ese argumento queda refutado. El arrebatamiento no tiene lugar después de la resurrección. El arrebatamiento de la iglesia, ¿sí? Los
resucitados y los vivos transformados son arrebatados al mismo tiempo. Primera refutación. Número 2. Ok. Dijo también mi hermano Max que la doctrina del arrebatamiento pretribulacionista fue creada hace 100 años y que absolutamente nadie, bueno, es lo que dio a entender, ha creído o ha enseñado esa doctrina antes. Falso. Hay que recordar que al inicio de este debate cité a la literatura patrística, Cipriano, Efrén, Vitorino, Ireneo de León, donde ellos dicen, sí, dan testimonio de un arrebatamiento antes de la gran tribulación. Gloria a Dios. Un segundo. Dice aquí, por ejemplo, vamos a ver lo que dice Efrén. Porque todos los santos y escogidos de Dios están reunidos antes de la tribulación que ha de venir. Entonces, creer que el arrebatamiento de la iglesia es antes de la tribulación no tiene 100 años. Tiene 1700, 1800 o más años de antigüedad, esa doctrina. Ahora, vamos a pasar a lo siguiente. También dijo que el arrebatamiento de la iglesia acontecerá después del juicio final. Completamente falso. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron los cielos y la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el verso termina de la siguiente manera: y el que no se halló inscrito, el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Díganme en qué momento ocurrió el arrebatamiento de la iglesia en el juicio final. En ningún lado. Lo que acontecerá después del día del juicio final es cielo nuevo, tierra nueva, Apocalipsis 21, y la nueva Jerusalén. Así que el arrebatamiento de la iglesia no ocurrirá durante la segunda venida, ni después de la segunda venida, ni después del juicio final, ni después de la primera resurrección. Eso es un grave error de escatología bíblica. Refutado ese argumento también por la palabra de Dios. Seguimos adelante. Gloria a Dios. ¿Qué más? Él dijo, mi hermano Robert dijo que Jesucristo nunca se fue, porque Jesucristo está en todos lados, porque él dijo, que Dios, no se traslada ni se mueve, porque Dios está en todos lados. Quiero decirle que Jesucristo sí se fue. Santo Evangelio de Juan, capítulo 16. Vamos a ver que Jesucristo sí se fue literalmente. ¿Me puede poner, por favor, el cronómetro, hermano Mónico, por favor? Gracias. Es 16, dice... Gracias. Vamos a ver el versículo, me parece que es el 5. Dice, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y termina diciendo, por cuanto voy al Padre, no me veréis más. Entonces sí se fue. Refutado ese argumento también. También dice que Dios no se traslada, que Dios no se mueve. Mentira. Si leemos el Salmo, capítulo 68, nos vamos a dar cuenta que Dios sí se traslada y Dios sí se mueve. Salmo, gloria a Dios, capítulo 68, en el nombre del Señor Jesucristo. Espero que me alcance el tiempo, y si no, pues no importa. Salmo 68, dice así, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, vamos a ver. Dice, reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. Deuteronomio 33, 26 también dice, ¿cuál es o quién es el Dios como el Dios de Jerusalén? Que cabalga poderosamente por los cielos. También la palabra de Dios dice que el trono de Dios se mueve y que tiene ruedas de fuego. Entonces Dios sí se traslada. También queda refutado ese argumento. ¿Qué otra cosa dijo mi hermano Max? A ver. Ok, citó también Mateo 24, capítulo 30, versículo 31, y dijo que la manifestación de Mateo 24, 30, 31 es la segunda venida del Señor Jesucristo. Estamos de acuerdo. La venida, cuando todos lo vean descendiendo sobre las nubes, literalmente, sí es la segunda venida. En eso estamos de acuerdo. Ahí no hay nada que refutar, ¿verdad? Pero
En lo que no estamos de acuerdo es que mi hermano Max cree que la segunda venida del Señor Jesucristo no será literal, es decir, que el Señor Jesucristo no pisará la tierra. En eso no estamos de acuerdo. Bueno, vamos a checar que dice aquí, aparecerá la señal del Hijo del Hombre, entonces dice, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Viniendo literalmente. Ahora, en Apocalipsis 19, el Señor Jesucristo aparece con un caballo, en un caballo blanco con todo su ejército. Ese es el cumplimiento de Zacarías capítulo 14, versículo 1 al 5, que dice, y vendrá Jehová y con él todos sus santos, y pondrá su pie en el monte de los olivos. Entonces, Jesucristo sí pisa la tierra. Ahora, ¿cómo sabemos que ese Jehová que pisa la tierra en Zacarías 14, en el monte de los olivos en Jerusalén, es Jesucristo? Porque el jinete de ese caballo es Jesucristo. Salmo 68, Deuteronomio 33, 26 dice que Jehová cabalga en los cielos. Es decir, que el jinete del Antiguo Testamento es el mismo jinete del Nuevo Testamento. En Apocalipsis 19 se cumple la escritura de Zacarías 14, donde dice que vendrá Jehová con él todos sus santos y pondrá su pie en el monte de los olivos. Ahora, Hechos capítulo 1, versículo 18, la versión católica latinoamericana dice, ¿qué hacéis mirando al cielo? Este Jesús que se fue o que ha sido tomado entre vosotros regresará, volverá de la misma manera que lo han visto irse. Si Cristo no va a regresar a la tierra, entonces no es una venida de Cristo. Si Cristo no va a tener un regreso literal, entonces no es una venida. No puede ser una venida. ¿A dónde va a regresar? ¿Al cielo? No, al cielo se fue. No puede irse al cielo y regresar al cielo. No, de la misma manera que se fue, bendito sea su nombre, regresará. Y vendrá Jehová y con él todos sus santos. Se cumplirá la escritura de Isaías 11:4, herirá al enemigo con la espada de su boca, destruirá a sus enemigos, instaurará su reino santo sobre la tierra, ¿sí? Y como dice la palabra del Señor Jesucristo en Isaías 25, en aquel día Jehová, Dios mismo, hará en este monte. Bíblicamente el monte de Sión es Jerusalén, la tierra bendita y santa. Dios, Jehová, hará en este monte grandes cosas. En aquel día te dirán, aquí, he aquí, este es Jehová. Él es nuestro Dios, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Jehová vendrá físicamente a la tierra y pisará la tierra y sus enemigos caerán debajo de sus pies. Alabado sea su nombre para siempre. Gracias, Dios les bendiga. Muy bien. Muchas gracias. Segundo. Ya está. Se me está botando la computadora. Bien. Vamos a dar paso entonces al hermano Max con sus 10 minutos de refutación. ¿Preparado, hermano Max? Sí, hermanito, listo, completamente. Muy bien. Sus 10 minutos comienzan ya. Bueno, mi hermano Isaac dijo algunas cosas que no son ciertas. En primer lugar, mi hermano Isaac Fuentes, Dios es omnipresente, está en el cielo, en la tierra y en todo lugar real y posible. Dios, lo expliqué, Dios no se traslada, Dios no va, Dios no viene, Dios no sube, Dios no baja. Oh, pero es que la Biblia dice que Dios bajó y subió y caminó. Sí, yo sé que lo dice, pero usted tiene que entender que la Biblia usa antropomorfismos. La Biblia habla de Dios como que tiene corazón, como que tiene pies, como que tiene cabeza, como que tiene ojos. Dios es un espíritu. Dios no tiene pies, ni mano, ni cabeza, ni ojos, ni orejas. Es un espíritu, al igual que los ángeles, al igual que el demonio, al igual que Satanás. Entonces son antropomorfismos, son palabras que se usan, ¿verdad? Porque nosotros al ver a Dios nos vemos a nosotros mismos reflejados en Él. Entonces no podemos concebir a Dios como si fuera un ser humano. Dios es todopoderoso. Para Dios no hay nada imposible. Ahora, ¿le es imposible a Dios estar en todas partes al mismo tiempo? No, para Dios no es imposible estar en todas partes al mismo tiempo, porque si para Dios fuera imposible estar en todas partes al mismo tiempo, entonces Dios no sería todopoderoso. Por eso Dios está con nosotros acá. Pero es que la Biblia dice que Jesucristo subió al cielo. Yo se lo dije, tengan mucho cuidado con esa palabra subió y bajó. ¿Qué es el cielo? La gloria. No subió al cielo. Jesucristo le dijo al Padre, dame la misma gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuera creado. Ese de subir al cielo no es algo literal. Y el Apocalipsis no es un libro literal, no podemos interpretarlo a pie de la letra. Que la Biblia dice que Dios está montado en un caballo blanco. Dios es un espíritu, Dios no se monta a caballo. Son símbolos, son metáforas, alegorías. No podemos interpretar el Apocalipsis al pie de la letra.
Ahora bien, vamos, con esto queda refutado mi hermano Isa Fuentes. Voy a volver a repetir, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 15 al 17. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que ya han muerto. El Señor mismo descenderá del cielo. Si Isa Fuentes cree que literalmente Dios va a descender, está diciendo que Dios no está negando un atributo de Dios, está negando la omnipresencia. Que la Biblia dice que Dios desciende del cielo, claro que lo dice, ¿quién lo está negando? Pero una cosa es que la Biblia lo diga y otra cosa es cuál es la interpretación, qué es lo que eso significa. Porque si nosotros interpretamos eso literalmente, Dios va a venir, o sea, Dios desciende así, como está descendiendo mi mano, mira, desciende. Estamos diciendo que Dios no está aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque tiene que descender. Entonces, si Dios no está aquí en la tierra, Dios no es omnipresente. Y si Dios no es omnipresente, Dios no es todopoderoso. Porque si es todopoderoso, se supone que tiene la capacidad de estar en todas partes al mismo tiempo. Entonces, sí, la Biblia dice que Dios desciende. ¿Quién dice que quién lo está negando? Pero, ¿qué es lo que eso significa? No lo podemos interpretar al pie de la letra. Dios no sube, Dios no baja, Dios no va, Dios no viene. Dios está simultáneamente en todas partes. Por eso es la palabra manifestación, es la palabra teológica correcta. Cuando decimos la segunda venida de Cristo, no estamos hablando de una venida literal, como si Cristo no estuviera en la tierra. Si Cristo no estuviera aquí en la tierra, no sería Dios. Tiene que estar en la tierra, a no ser que mi hermano Isaac Fuentes piense que Jesucristo no es Dios, porque yo creo que mi hermano Isaac Fuentes, no quiero salirme del tema, no cree en la Santísima Trinidad, creo que no cree que Jesucristo es Dios, pero los que creemos que Jesucristo es Dios, creemos que Él está en todas partes, de manera que Cristo no va a venir a la tierra por segunda vez literalmente. Cuando decimos que va a venir por segunda vez, decimos que se va a manifestar, la gente lo va a ver, todos los vamos a ver. ¿Cómo se prueba eso? Apocalipsis capítulo 1, versículo del 7 al 8, dice lo siguiente: Cristo viene en las nubes. Ven, esto es la palabra viene. ¿Por qué? Porque la Biblia usa muchos antropomorfismos, palabras humanas que se le atribuyen a la divinidad. Pero en literal, o sea, teológicamente hablando, Cristo no viene, Cristo no va, sino que Cristo se manifiesta. Esa es la palabra correcta. Cristo viene en la nube del cielo, o sea, se manifiesta. Todos lo verán, ¿se dan cuenta? Todos le verán, todos lo vamos a ver. Incluso los que lo traspasaron, y todos los pueblos del mundo harán duelo por él. Yo soy el alfa y el omega, el Señor, el Dios todopoderoso, refiriéndose a Cristo, el Señor Dios todopoderoso, el que es y era y ha de venir. Ha de venir. Teológicamente, ¿qué significa eso? Se va a manifestar. Ahora, aquí se queda refutado en esto mi amigo y hermano Isa Fuentes. Otra cosa, él dijo que Jesucristo dijo a los apóstoles: me tengo que ir porque si no me voy, el Espíritu no vendrá para estar con ustedes. Ahí está, Max, ahí está la prueba. Quiere decir que él sí se fue literalmente, porque él dijo que si él no se iba, el Espíritu Santo no va a venir. Otra vez, mi hermano Isa Fuentes, estás interpretando la Biblia a pie de la letra. Cuando Cristo dijo que si no me voy, el Espíritu Santo no vendrá para estar con ustedes, se refiere de que él ya no lo iban a ver más. No significa que los iba a abandonar. Mismo Cristo le dijo: yo estaré con ustedes. Entonces Cristo se contradice, que por un lado Cristo dice: me voy, y por otro lado dice: estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces pongamos de acuerdo, o se va a ir o se va a quedar con nosotros. Obvio que no hay una contradicción en la Biblia. Cuando la palabra de Dios dice que Cristo le dice a los apóstoles: me voy, quiere decir que ya no lo van a ver, pero se va a quedar con ellos. Sí, se va a quedar, pero de forma invisible, no de forma visible, que lo van a ver. Y yo les enviaré el Espíritu Santo. O sea, otra vez, la palabra venir, les enviaré. El Espíritu Santo es Dios, es omnipresente, no viene. Entonces, literalmente no viene. El Espíritu Santo está aquí con nosotros. Entonces, ¿viene en qué sentido? Se va a manifestar. ¿De qué manera se manifiesta el Espíritu Santo? A través de milagros. Entonces, volviendo al tema del arrebatamiento. Aquí dice, en Tesalonicenses, yo lo acabo de leer, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 al 17, que primero sucede este acontecimiento. Primero, Cristo viene, o sea, se manifiesta. Segundo, en esta secuencia suceden los hechos. Segunda, los muertos son resucitados. Y después dice que los que estemos vivos seremos arrebatados con ellos. ¿Con quién ellos? Con los muertos que Cristo resucitó. Entonces, todos al mismo tiempo, tanto los muertos como los vivos, seremos arrebatados al mismo tiempo. Pero aquí dice que esto sucederá cuando Cristo venga, su segunda venida. No, porque el rapto, la idea de la doctrina del rapto o el arrebatamiento pretribulacional no habla de resurrección de muertos. No habla de eso. La resurrección de los muertos tiene lugar en la parusia. O sea, en la parusia tiene lugar la resurrección de los muertos. O sea, la resurrección de los muertos
El juicio final y el arrebatamiento sucederá en un mismo acontecimiento el día del juicio. Los hermanos separados, los hermanos protestantes, los hermanos evangélicos, mi hermano Isaac Fuentes, lo toman como si fueran acontecimientos distintos, diferentes. En ninguna parte de la Biblia habla de un arrebatamiento pretribulacional. Y además, hablando de los padres de la iglesia, yo leí los padres de la iglesia que mencionó Isaac Fuentes sobre el tema de que si ellos creían. Creo que es una interpretación errada de los padres de la iglesia. Han sido malinterpretados. Parece ser que Efraín el sirio efectivamente sí creía, la impresión que me da a mí, que sí creía en un arrebatamiento pretribulacional, pero Efraín el sirio, no Cipriano de Cartago, ni los otros padres de la iglesia que él citó. Yo los he leído y no dicen eso. Es una mala interpretación. Ahora vamos a leer Hebreos capítulo 9, versículo 28. Dice lo siguiente. Así como Cristo ha sido ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, después aparecerá por segunda vez. ¿Oyeron? Aparecerá. La palabra aparecerá es teológicamente correcta. Bueno, o sea, la aparecerá en el sentido de que se va a aparecer, lo vamos a ver. Aparecerá por segunda vez. Ya no en relación con el pecado, sino para salvar a los que esperan. Aquí queda refutado Isaac Fuentes, porque él está dando a entender que Jesucristo se va a manifestar 2 veces más. Él está dando a entender que Jesucristo se va a manifestar antes de la gran tribulación para llevarse a los elegidos al cielo, y se va a volver a manifestar nuevamente al final de los tiempos para juzgar el mundo. Eso es completamente falso. Esas serían 2 manifestaciones. Pero Hebreos capítulo 9, versículo 28 no me habla de 2 manifestaciones de Cristo. Habla de una sola, porque dice se aparecerá por segunda vez. No dice que por tercera vez. No dice se va a aparecer por segunda vez y después se va a aparecer por una tercera vez. No dice eso. Dice por segunda vez. O sea que no hay 3 veces. No hay 3 manifestaciones de Cristo en la final de los tiempos. Hay 2. O sea, cuando Cristo vino al principio de los tiempos, cuando nació en la Virgen María, esa es la primera manifestación. Y la segunda manifestación será al final de los tiempos, cuando Él venga a juzgar el mundo. Esas son las 2 únicas manifestaciones. Dice, aparecer por segunda vez, ya no con relación con el pecado, sino para salvar a los que le esperan. ¿A quiénes va a salvar Jesucristo? A los que menciona primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 al 17. A esos va a venir a salvar. O sea, a esos muertos que Él va a resucitar, y a aquellos que Él encuentre vivos cuando Él venga. A esos son los que Cristo va a venir a salvar. A eso es lo que se refiere Hebreos capítulo 9, versículo del 28. Así que con esto queda refutado a mi hermano, mi amigo Isaac Fuentes, sobre el arrebatamiento de la iglesia, un acontecimiento que va a suceder en el día del juicio, o mejor dicho, después del día del juicio, sucederá todo esto. Cristo vendrá, o sea, se manifestará, juzgará a las personas, resucitará a los muertos y todos seremos arrebatados en un mismo acontecimiento. Y como yo les dije, las visiones del Apocalipsis, hermano Isaac Fuentes, son visiones, no podemos interpretarlas al pie de la letra. La Biblia dice que Dios se sienta en un trono, Dios no se sienta, Dios es un espíritu. Entonces tenemos que interpretarlas realmente, las cosas como son y no al pie de la letra, sobre todo un libro como el Apocalipsis. Con esto termino mis 10 minutos de refutación. Adelante, Mónico. Muy bien, han concluido los 10 minutos de ambos oponentes en este interesante debate. Estamos transmitiendo directamente desde Huella Católica y a través también del canal Jesús es el Señor del hermano. Perdón, Mónico, hermanito de esa fuente, no lo veo. Yo creo que se le corrió la cámara. Ok, está bien. Bien. Ok, ahora venimos para el careo. Son 10 minutos que va a dar Max. Va a comenzar Max a preguntarle a el hermano Isaac. Voy a colocar aquí el cronómetro. Permítanme un segundo. Voy a colocar el cronómetro por aquí. Vamos a comenzar. Hermano Max. Está apagado el micrófono, hermano Max. Enciéndalo, por favor. Perdón, no lo había sentido. Bueno, estoy listo. Usted me dice. Bueno, mi hermanito Isaac Fuentes, usted dijo que Cristo se fue, que Él que Él fue, que Él no está aquí, que Él no está acá. Yo le quiero preguntar a usted, ¿usted cree que Cristo es omnipresente, que está en todas partes al mismo tiempo, o solamente cree que Dios Padre está en todas partes al mismo tiempo? Esa es la pregunta. El que está en todas partes al mismo tiempo, definitivamente es Dios Padre como espíritu, ¿verdad?
El Señor Jesucristo dijo claramente que vendría, perdón, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Claro, la palabra de Dios dice que por cuanto sois hijos, Dios ha enviado a vosotros el espíritu de su Hijo que clama Abba Padre. Dios está con nosotros, Sí. perdón, Cristo está con nosotros como en espíritu, más no físicamente. Pero la venida de Cristo será físicamente. Eso es una enorme diferencia. O sea, ¿usted no cree que Cristo, la persona misma de Cristo, aquel que fue crucificado en la cruz, esté presente literalmente en el planeta Tierra, aunque sea de forma invisible? Usted no cree eso, ¿verdad? Está presente, repito, como es en espíritu, más no físicamente. No físicamente. Pero es una... Bueno, pero está presente. ¿Usted cree que Cristo está presente? Eso lo entiendo, eso lo entiendo. Ahora, yo le pregunto, ¿usted cree que Cristo está presente en la tierra? Usted dice está bien espiritualmente, pero con el mismo cuerpo con el que él fue crucificado, ¿o ese cuerpo está ya en el cielo? A ver. No. Jesucristo en su cuerpo glorificado está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Permíteme. Permíteme. El Espíritu de Cristo está con nosotros. Sí, no hay problema. El Espíritu de Cristo está con nosotros porque el Padre lo ha enviado a nosotros. Él envió a nosotros el Espíritu de su Hijo que clama Abba Padre. Pero no me quiero salir del tema, por favor. Concentrémonos en el arrebatamiento de la iglesia. Sí. Sí, no estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia. Dígame por qué no se habla de resurrección de muertos en el rapto, en el supuesto arrebatamiento tribulacional. ¿Por qué no se habla de resurrección de muertos ahí? ¿De dónde sacó usted, hermano, esa bueno, ¿de dónde lo saqué? Bueno, usted me está haciendo una pregunta, le voy a contestar. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo de 15 al 17, dice que el arrebatamiento de la iglesia sucederá después de la resurrección de los muertos. Usted me está diciendo que sucederá antes. ¿Cómo va a suceder antes si Tesalonicenses me está diciendo que va a suceder después de la resurrección de los muertos? Yo no dije que sucederá antes, eso lo está diciendo usted. Se está retractando. Porque usted está diciendo algo que yo no dije. El arrebatamiento sucede al mismo tiempo para arrebatar a resucitados y a transformados. Sí hay una resurrección, a la final trompeta. Todo acontece en un solo momento. Final trompeta, resucitan y luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados con los resucitados. Entonces me está dando la razón, porque ¿sabe por qué usted mismo sí se contradice? Le voy a decir por qué se contradice, me está dando la razón, porque usted dice, antes de la gran tribulación va a haber un arrebatamiento, o sea, Dios o Jesucristo, bueno, Jesucristo, que es Dios, se va a llevar a todas las personas buenas al cielo. Si se va a llevar a todas las personas buenas al cielo antes de la gran tribulación, es de suponerse que van a quedar en la tierra solo personas malas, pero si se las va a llevar al cielo, en ese arrebatamiento, entonces yo pregunto, ¿cuántos arrebatamientos van a haber? ¿Va a haber uno pre-tribulacional y uno post-tribulacional? Porque el Tesalonicenses me habla de un arrebatamiento post-tribulacional después de que los muertos sean resucitados. ¿Usted cree en dos arrebatamientos de esa fuente o cree en un arrebatamiento? A ver. Es un solo arrebatamiento, permítame, es un solo arrebatamiento. Y 1 Tesalonicenses 4:16 no habla de un arrebatamiento post-tribulacional. Esa es una interpretación privada de usted, hermano, que usted está haciendo. 1 Tesalonicenses 4:16 nos habla de una sola manifestación, de un solo arrebatamiento, porque el Señor mismo con voz de mando, arcángel, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primero es la resurrección, ¿sí? Y luego el arrebatamiento de resucitados y de transformados, pero estos resucitados no están en la gran tribulación, no tiene nada que ver la gran tribulación con lo que nos está hablando 1 Tesalonicenses 4:16. Usted está mezclando dos temas diferentes. No, hermano, es que estamos de acuerdo que el arrebatamiento va a suceder, estamos de acuerdo. El problema acá es que usted cree que va a suceder antes de la resurrección de los muertos, pero yo le estoy probando bíblicamente que ese arrebatamiento del que usted habla sí va a suceder, pero no antes de la resurrección de los muertos, o sea, no antes de la gran tribulación, sino cuando haya pasado esta, porque el mismo Cristo está diciendo que resucitarán los muertos y después todos seremos arrebatados junto con ellos. Entonces me está dando la razón, indirectamente. A ver, ¿no? Permítame, no me estoy dando la razón porque yo no creo que el arrebatamiento será antes de la resurrección de los muertos. Nuevamente eso usted lo está diciendo, eso es una falacia de hombre de paja. Yo no creo un arrebatamiento antes. El arrebatamiento, sí, es al mismo tiempo, después de que los cristianos son resucitados, los vivos son transformados, el arrebatamiento es al mismo tiempo. Y la resurrección de los muertos no es la gran tribulación. Usted está revolviendo todo. No, yo estoy de acuerdo con usted. Estoy de acuerdo. Sí, tiene razón. O sea,
Hermano Isaac, yo no lo entiendo usted. O sea, me está dando, otra vez, vuelve ahorita, me está dando la razón. O sea, usted dice, el arrebatamiento y la resurrección de los muertos sucederá en un mismo acontecimiento. Si usted lo dijo, ¿verdad? Estoy de acuerdo con usted, estamos de acuerdo. Entonces, ¿dónde está la polémica? Usted dijo lo mismo que dije yo. El arrebatamiento sucederá después de la resurrección de los muertos, lo dice Tesalonicenses. Entonces quiere decir que ese arrebatamiento no sucederá, no hay un arrebatamiento pretribulacional, porque no hay una resurrección de muertos antes de la gran tribulación. Cuando viene el anticristo, los muertos van a resucitar solamente al final de los tiempos. La Biblia es clara, solo al final de los tiempos, cuando Cristo venga. Okay. No va y la Biblia dice, bueno, se está contradiciendo, perdón. Deme un segundo, no me estoy contradiciendo. Usted está revolviendo dos resurrecciones. Está revolviendo la resurrección de los muertos para condenación y la resurrección de los muertos para vida. El Santo Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 5, dice que llegará el momento en que los que están en los sepulcros oirán su voz. 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá una hora cuando los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán para la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, resurrección de condenación. Hay una segunda resurrección que es en Apocalipsis 20, en el juicio en Apocalipsis 21, 20, perdón, en el juicio del gran trono blanco, 21. Hay una resurrección en el juicio del gran trono blanco para muerte, la segunda muerte. Pero ¿Usted cree que hay dos resurrecciones? Son dos resurrecciones que usted las está revolviendo. No puedo creer. O sea, usted está diciendo que van a haber dos resurrecciones. Entonces, ¿qué tiempo va a ocurrir? Entonces, si van a haber dos resurrecciones, cuando la Biblia dice en Mateo capítulo 25 que Cristo va a venir y que las ovejas estarán a su derecha y las cabras a su izquierda, y estos serán a la vida eterna, y esto es la condenación. Entonces, ¿qué resurrección es? ¿Es la primera o la segunda? Nunca había escuchado esa doctrina. Resurrección para muerte. Ellos serán arrojados a la segunda muerte. Aquí está en ¿Y en qué parte? ¿Y en qué parte de la Biblia dice que hay dos resurrecciones? Dios mío, es una sola resurrección. Ponga atención, por favor. San Juan capítulo 6, versículo 28. Perdón, 5:28. Paciencia, por favor. No os maravilláis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, primera resurrección. Más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Son dos resurrecciones con un propósito diferente. Dos resurrecciones. Yo entiendo, pero le voy a decir cómo usted lo está poniendo. Usted lo está poniendo como que Cristo va a resucitar a los muertos, que Él se va a llevar para el cielo, los va a resucitar y va a esperar más o menos unas 12 horas, y en unas 12 horas va a resucitar a los muertos malos y los va a mandar al infierno. Entonces, son dos resurrecciones. Una va a ocurrir primero y la otra seguro va a esperar 24 horas para resucitar. ¿Usted lo está poniendo así? Como si fueran resurrecciones, como si fuera algo que no pueda ocurrir en el mismo tiempo. Entonces, cuando Cristo resucite a los muertos que van a ir al cielo, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo va a pasar? ¿Cuántas horas, días, meses y años va a suceder hasta que Cristo haga su segunda resurrección? A ver. ¿Quiere escucharlo? Adelante. Sí, quiero escucharlo, adelante. Permítame. Apocalipsis capítulo 20, versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, al número de los cuales son como la arena del mar. Vamos a ver lo que dice el verso 10. Dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y noche por los siglos de los siglos. 11. Y vi un gran trono blanco al que estaba sentado, delante del cual huyeron los cielos y la tierra, y vi a los muertos grandes y pequeños en pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Dice que el mar entregó sus muertos, el Hades entregó sus muertos. Aquí estos muertos resucitan para condenación. Y aquí dice que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Todo eso va a suceder, usted está poniendo como que va a suceder en diferentes épocas. ¿Dónde usted está inventando eso, mi hermano Isaac, por favor? 26, permítame. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tendrá potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y reinarán con Cristo 1000 años. Hay una generación de cristianos, el creyente resucitará en la primera resurrección. Entonces sí hay dos resurrecciones. Tengo una explicación para eso. Después del milenio para condenación eterna. Tengo una explicación para eso y se lo voy a dar en mis 10 minutos. Tiempo. Bien. Vamos entonces ahora a dar paso a los 10 minutos por parte de Isaac. Él va a estar preguntándole a el hermano Max. ¿Preparado, Isaac? ¿Hermano Isaac? Preparado. Perdón, espérese. Déjeme, ok. ¿Listo?
Adelante. Gracias. Hermano Max Rupert, usted dijo que el Apocalipsis no se interpreta literal, que todos son símbolos. Usted sabía, y lo digo con todo respeto, que la definición de simbología es un signo, ¿sí? O algo que interpreta o que hace alusión a una realidad. Todas las simbologías aluden a una realidad. En la carretera vemos un signo que nos dice no girar curva. El signo no es real, pero lo que nos está manifestando sí es real. Yo quiero que usted me explique, por ejemplo, ya entrando en el tema, usted dijo que el arrebatamiento, la resurrección, fíjese bien, arrebatamiento, resurrección y juicio final, todo pasará en un solo acontecimiento. Al usted hacer esa aseveración, usted está interpretando el Apocalipsis literalmente y se está contradiciendo. Yo quiero que usted me demuestre con Apocalipsis 19 y Apocalipsis 20, que es el cumplimiento del fin de los tiempos, que ocurre un arrebatamiento. En Apocalipsis 19, en la segunda venida, no hay ningún arrebatamiento, entonces no es cierto que todo acontecerá. Muy sencillo, le voy a contestar. Sí, le voy a contestar. La Biblia dice, la palabra de Dios dice, usted lo leyó, el juicio ante el gran trono blanco. Dice, cuando Cristo venga, desaparecieron por completamente el cielo y la tierra y no se lo volvió a ver por ninguna parte. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Para Dios no existe el espacio y el tiempo. Cuando Él venga, todo va a desaparecer. Todo, la tierra, todo lo que estamos viendo nosotros. Entonces, para Dios no existe el tiempo de que, o sea, usted lo ve así, como que Cristo va a resucitar a los muertos que van a ir al cielo, va a esperarse seguramente unas 12 horas y después va a resucitar a los malos, va a esperarse otras 24 horas, después va a mandar a Satanás al infierno, después al día siguiente va a arrebatar a los malos, a los buenos al cielo. Eso no existe, para Dios no existe el tiempo. ¿Dónde usted saca eso? Todo eso va a suceder en un mismo acontecimiento. O sea, entonces, en ese lapso de tiempo en el que Cristo resucita a los buenos y después usted dice que resucita a los malos, entonces, ¿qué va a hacer Cristo en esas 12 horas? ¿Va a estar ahí sentado pensando, espérate, voy a esperarme unas 12 horas para que de aquí voy a mandar a Satanás al infierno? Y después, o sea, eso no tiene sentido. Ok, se me va mi tiempo. Bien. Pero lo que yo le pregunté a usted es que lo que yo le exigí a usted es que usted me compruebe en Apocalipsis 19, Apocalipsis 20 y 21, que es el final de los tiempos, el cumplimiento final de los tiempos, que aquí ocurrirá el arrebatamiento. Usted mencionó Apocalipsis 20:11 y dice que del que estaba sentado en el trono huyeron los cielos y la tierra, pero eso no es el arrebatamiento. Le voy a contestar. Le voy a contestar. 19, no hay arrebatamiento, no hay resurrección para vida. Y no hay espérese, le voy a contestar. Apocalipsis 20. Del 11 al 15 no habla específicamente del arrebatamiento, pero no es necesario que lo diga. ¿Sabe por qué no es necesario que lo diga? Va a ocurrir, pero si va a ocurrir, entonces ¿por qué no está escrito ahí? La pregunta que se me hizo, ¿verdad? Max, si va a ocurrir ahí, ¿por qué no está escrito ahí? Porque no es necesario que San Juan lo escriba ahí, porque ya se ha dicho en Tesalonicenses capítulo 4 que ese acontecimiento va a suceder. Acuérdate que la Biblia, los libros bíblicos, aunque Tesalonicenses y Apocalipsis fueron escritos por dos discípulos de Jesucristo, ¿verdad? Hay una complementariedad el uno al otro. Entonces, en Santiago nos dice que sucederá ese arrebatamiento después de la resurrección de los muertos. Apocalipsis no lo dice, pero eso no significa que no va a suceder, porque no todo está escrito específicamente en cada pasaje bíblico. Lo que no está escrito en un pasaje bíblico está escrito en otro. En Apocalipsis se habla del arrebatamiento de la iglesia. No. ¿Significa que no va a suceder? No, sí va a suceder. ¿Lo puede probar? No necesariamente con Apocalipsis, pero lo puedo probar con Tesalonicenses y otras citas bíblicas. Entonces, lo que no prueba una cita bíblica lo puede probar la otra, porque todo es palabra de Dios. Ok, se me va el tiempo. Entonces, no me pudiste comprobar en Apocalipsis 19, 20 y 21, que es el final de los tiempos, que ocurre un arrebatamiento, así que está refutado ese argumento. Vamos a pasar a lo siguiente, porque si no se me va el tiempo. Usted me dijo, permítame, usted me dijo que la venida de Cristo no será literal, que Cristo no vendrá literalmente a la tierra. Le recuerdo que el significado del término venida es trasladarse de un lugar a otro o regresar del lugar a donde se... Correcto. Si Cristo no va a regresar a la tierra literalmente, entonces no existe la segunda venida de Cristo, porque venida significa regresar. Ahora, permítame, desde el punto de vista judío, los judíos han rechazado a Jesús y lo siguen rechazando al Señor Jesucristo porque su argumento es que Él no cumplió las profecías mesiánicas del reino milenial. Y es verdad, no las cumplió. En el libro de los Hechos, el apóstol Pedro dice, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? Y Él le dice que no es para nosotros saber el tiempo de los sazones del Padre, permíteme. El Padre se lo lleva. Ok, hay profecías, nada más le voy a leer una. Hay una profecía en Isaías 11 que no se ha cumplido. El Señor Jesucristo dijo en el libro de Mateo que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Esta profecía no se ha cumplido y según la palabra de Dios se cumplirá cuando el Mesías venga.
Bueno, déjeme contestarle, hermano Isaac. Es mi tiempo. Ahorita le voy a dar chance. Pero tengo que contestar. Ahorita le voy a dar lugar. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retornará de sus raíces. Y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor. 4. Sino que juzgará al mundo con justicia y a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Versículo 5. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de sus cinturas. Morará el lobo con el cordero, permítame, y el leopardo con el cabrito. Bueno, yo tengo que contestar. Sí, ahorita le doy lugar. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. Permítame, no interrumpa, por favor. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. No interrumpa, se supone que tenemos que interrumpirnos. Se supone que tenemos que interrumpirnos. De paz que no se ha cumplido, que Cristo lo tiene que cumplir. Si no hay una venida literal, entonces Cristo no es el Mesías, porque no ha cumplido esta promesa. Le voy a contestar. Sí, le voy a contestar y le voy a refutar muy fácilmente. Vuelvo y repito, como un disco rayado, porque a veces la gente dice que yo parezco un disco rayado. Tengo que ser un disco rayado. Vuelvo y repito. Usted me dijo, no me interrumpa, pero se supone que estos son careos. Tiene que haber interrupciones, mi hermano Isaac. Adelante. Bueno, entonces, hermano Isaac, vuelvo y repito para usted y todos los que están viendo. Dios es todopoderoso. Si Dios es todopoderoso, significa que Dios tiene la capacidad de estar en todas partes al mismo tiempo. Si Dios no tuviera la capacidad de estar en todas partes al mismo tiempo, no sería Dios y la Biblia sería una mentira cuando dice que Dios es todopoderoso. Y si Jesucristo es Dios, Jesucristo no va a venir literalmente a la tierra. ¿Sabe por qué no? Es imposible. ¿Sabe por qué es imposible? Porque si fuera así, eso significaría que Cristo no es Dios, porque Cristo no tiene la capacidad de la omnipotencia de estar en el cielo y en la tierra al mismo tiempo, simultáneamente. A no ser que usted me diga a mí, Max, yo no creo que Jesucristo sea todopoderoso, yo no creo que Jesucristo sea omnipresente, igual que Dios Padre. Si usted me dice eso, pues ya entiendo por qué usted me dice que Cristo va a venir literalmente. Pero los que creemos que Cristo es Dios todopoderoso, al igual que el Padre y al igual que el Espíritu Santo, creemos que Cristo está aquí en la tierra en este instante. No lo podemos ver, tiene que estar acá, porque si no estuviera acá no sería omnipresente, porque Dios no se traslada. No es que como yo, que yo voy a coger un avión de Nueva York y me voy a ir a Nayarit, México, y después voy a coger otro avión de Nayarit, México, voy a volar a Nueva York. O sea, yo no puedo estar en Nueva York y en Nayarit al mismo tiempo. No soy Dios, no soy omnipresente. O estoy en Nueva York, estoy en Nayarit. Cristo está en todas partes. Si de lo contrario no sería Dios. Con eso queda refutado lo que usted me dijo. Es que Cristo no cumplió sus promesas. Ya le dije, cuando la Biblia habla de la palabra de Dios viene, Dios va, eso no podemos interpretarlo literalmente. Dios no va y Dios no viene. Dios no sube y Dios no baja. Dios está arriba, Dios está abajo, Dios está ahí, Dios está acá. Así de simple. Ok, pero no me pudiste entonces comprobar, fíjate bien, hermano, no me puede comprobar? Permítame, no me pudiste comprobar cuándo se cumplirá esa profecía. Cristo dijo, yo no vine a abolir la ley ni los profetas, sino a dar cumplimiento, porque ni una gota ni la tilde pasará de la ley. Entonces, si Cristo no viene literalmente, permítame, a poner el reino milenial sobre la tierra, entonces Cristo no es Mesías. No existe ningún reino milenial, no existe. No asigno un reino como el Padre me asignó un reino mío. No existe ningún reino milenial, la cifra 1000 es simbólica. La cifra 1000 es simbólica. ¿Sabe dónde se cumple la ley? Con la muerte y resurrección de Cristo. Ahí se cumple la ley, porque Jesucristo dijo, yo no, bueno, es que no quiero salirme del tema, estamos hablando del arrebatamiento. Yo estoy hablando de los profetas, no de la Torá. La Torá es una cosa y los profetas son otra cosa. Por eso, la ley se cumple con la muerte y resurrección de Cristo. Ahí se cumple la ley. Por eso Jesucristo cumplió perfectamente la ley. La ley, por eso no los profetas. Y no, Zacarías, capítulo 14, capítulo 4 al 5 dice, y vendrá Jehová, y con él todos sus santos, y pisará el monte de los olivos. Salmo 68, él cabalga pisará. Dios no camina, Dios no tiene pies, Dios es un espíritu, eso es un antropomorfismo, Caballero, es antropomorfismo. La Biblia dice que Dios tiene corazón y siente dolor. Eso es lo que usted opina, pero caballero, una pregunta. Dios, un espíritu tiene órganos, un espíritu tiene corazón, riñones, hígado. Antropomorfismo. No, ese no es el tema. Las profecías mesiánicas. Tiene que regresar el Señor. Si no regresa, entonces no se cumplirán las profecías y Cristo no puede ser el Mesías. No. Va a regresar, pero no en el sentido que usted lo está diciendo literalmente, como que se va a trasladar de un sitio a otro. Se va a manifestar, esa es la palabra correcta. Se van a cumplir las profecías, pero hay que usar las palabras correctas. Se va a manifestar. Bueno, ¿cuándo? Dios lo sabe. Dios lo sabe. Son dos cosas diferentes. Es que Dios está acá. Dios no va a venir. Dios no necesita trasladarse. Dios está aquí con nosotros. Si Él no estuviera acá, no sería Dios, no sería omnipresente. Además,
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están aquí en este instante. Están acá. Entonces las No profecías van a venir, no van a venir, porque Dios está en todas partes, se va a manifestar, lo vamos a ver. El mismo libro de Apocalipsis dice, escúchame, si se cumple, si se cumple. El mismo Cristo dice, yo vengo la nube del cielo, todo ojo le verá. Tiempo. Bien. Bien. A los que están preguntando, los hermanos están preguntando. Eso fue un tipo de careo. Es un careo, sí. Interrumpir entre ellos mismos, ellos decidieron eso, así que yo no podía hacer nada ahí, a menos que se faltaran el respeto de parte y parte. Ahí sí podía entrar como moderador. Bien, bueno, ya terminamos completamente este interesante y excitante debate. Estamos transmitiendo desde Huella Católica, canal de YouTube, a través también del canal Jesús es el Señor del hermanito Isaac Fuentes. Así que, bueno, vamos a dar paso al minuto de despedida de ambas partes. Vamos a dar paso al hermano Isaac para que se despida. En este minuto de despedida no se va a hablar nada del tema, no se va a hacer conclusión del tema, solamente despedida, agradecimiento si quieren darlo. Y pues, adelante, hermano Isaac. Gracias, hermano Mónico, hermano Max Roper. Esto es un debate, no es personal, es con amor y con respeto. Solamente me quiero despedir con lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis 20, 22, 20. Ciertamente vengo en breve. Sí, amén. Ven, Señor Jesús. Dios les bendiga. Amén. Ok. Vamos. Ay, espérate que estoy. Ok. Ya está. Vamos a dar paso al hermano Max también para que des paso a su minuto. Adelante, Max. Bueno, me encanta esto del careo. Creo que lo voy a hacer más seguido. Bueno, muchísimas gracias, mi amigo y hermano Isaac Fuentes. Me encantó este debate. No sé usted, pero a mí me encantó, me fascinó. Y yo creo que lo que a mí más me gustó de todo este debate fue el careo. No, o sea, lo demás también, pero me encanta el careo. Estoy acostumbrado a eso y me fascina. Y yo creo que yo voy a seguir haciendo más debates de esa forma, careo, porque es algo nuevo, casi no se acostumbra a hacer. Muchísimas gracias, Mónico. Nuestro moderador, por haber tenido la gentileza de moderarnos este debate. A ustedes en sus casas también, gracias por su gentileza, por siempre vernos siempre aquí en Huella Católica. Y concluyo con las palabras de nuestro Señor Jesucristo que dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hasta la próxima, que Dios los bendiga. Amén. Amén. Bueno, apaguen sus micrófonos o apagarlo. Ok. Bien, aquí pues da culminado este excelente debate, no sin antes decirle pues que a los que están comenzando pueden suscribirse aquí a Huella Católica para que puedan ver más debates que estén ocurriendo y también catequesis y enseñanzas también. Este canal no solamente es para nuestros hermanos católicos, sino también para aquellos evangélicos que quieran debatir con otros evangélicos o con otras denominaciones. Está abierto para ellos también, así que ustedes pueden venir y obviamente después de que saquen una cita y se programe el día y todo. Bien, así que bueno, le agradezco a todos los que estuvieron viendo este excelente debate. Le digo y le propongo a todos, especialmente también a los foristas, que pongan en oraciones a todos los que están pasando enfermedad del COVID-19. Así que especialmente vamos a poner también en oración, aunque no está relacionado con el COVID-19, al hermano del hermano Noé, que es también parte de Huella Católica, que está pues con una condición delicada de salud. Así que le pido de favor a ustedes que lo pongan en oración también. Así que muchas bendiciones. Se despide el hermano Mónico aquí desde Huella Católica, retransmitido también por el canal Jesús es el Señor del hermano Isaac Fuentes. Muchas bendiciones y que la paz del Señor esté con todos ustedes.